Esfuércense para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Bien, quiero invitar al pastor Cristóbal, que va a estar dando la palabra esta mañana. Buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Ok, cuéntenle a su cara. No, está bien. Escoba, dígame, escoba. Oiga, saluda al que está a su lado, dele un abrazo, diga hola, buenos días, ¿cómo está? Les pido que por favor mantengan sus Biblias abiertas en primera de Pedro y también que me acompañen en este tiempo de oración. Amado Dios, venimos ante ti a darte gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Padre bueno, Padre de esta iglesia, de esta comunidad, y también de tantas otras comunidades a lo largo del mundo que en este momento están abriendo tu palabra, viniendo con corazones disponibles ante ti para recibir de ti lo que necesitamos para vivir en esta vida. Reconocemos nuestra vulnerabilidad, reconocemos nuestra sed de ti, nuestra hambre de ti, nuestra incapacidad para vivir solos en esta vida. Y por lo tanto venimos ante ti, Señor, a buscar lo necesario, lo que nuestra alma necesita para vivir en este mundo hostil, para tu gran gloria y el bien de los que nos rodean. Así que oramos, Señor, que tú nos alimentes esta mañana y nos sostengas y nos sustentes en el nombre de Jesús. Amén. Como saben, hemos estado durante marzo pensando en una serie relacionada con el trabajo, con tu vocación, con lo que tú desarrollas de lunes a viernes. ¿Cómo vincular eso con tu fe? Con tu fe. Y pensamos que es súper importante hablar de ese vínculo fe-vocación en marzo, porque cuando empezamos a aterrizar en nuestra vida cotidiana, te toca volver a la pega, vincularte con ese jefe, con esos colegas, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto necesitamos en marzo orientar nuestro corazón y decir, ¿qué significaría vincular mi fe con lo que hago? Entonces, en el primer mensaje, un par de domingos atrás, estuvimos pensando en cómo respondemos a nuestra vocación, qué es lo que Dios está esperando de nosotros, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estuvimos profundizando en Deuteronomio? Dios quiere que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. Y en esa dinámica experimentemos la bendición de Dios para nuestras vidas. En otras palabras, estuvimos diciendo que más que lo que nosotros hacemos por Dios es el tipo de carácter que Él quiere desarrollar en nosotros. Importa más carácter que lo que hacemos. La semana pasada, Nico estuvo compartiéndonos de la frustración en esa vida cotidiana. Cuando las cosas no salen bien, ¿sí o no? Y cómo esto que los cristianos llamamos pecado afecta nuestra relación con Dios, con nuestro entorno y con lo que desarrollamos. Y por lo tanto podemos experimentar conflictos con nuestro jefe, con nuestros colegas. Podemos experimentar que la pega no dé. Que la tierra, cuando la tratamos de cosechar, no dé todo el fruto que
que queremos. Eso significa que vamos a encontrar frustración en la vida cotidiana. Ese es el pecado que atraviesa todo tipo de relaciones. Y hoy día queremos ver cómo Jesucristo va rescatándonos en ese mundo hostil. Cómo en este escenario de difíciles relaciones, Jesús puede hacer una diferencia en ti y en mí. En otras palabras, cómo Dios mismo quiere sostenerte, sostenernos, desarrollando nuestra vocación en el contexto difícil en el que nos movemos. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y en resumen, adivinen cuántas cosas tengo para decirle hoy día. Muy bien. En resumen, quiero contarles que Dios sustenta nuestra vocación en este mundo hostil, llamándote a fijar tu mente, en la esperanza que tenemos, en la santidad que Él quiere desarrollar en nosotros y en la libertad que Cristo ha conseguido por nosotros. En otras palabras, fija tu mente en tu esperanza, en tu santidad y en tu libertad. Esa es la manera que Dios va a sustentarte en este contexto. Pero déjeme explicar por qué estoy poniendo énfasis en la mente. Fija tu mente en. ¿Ya? Porque este pasaje bellísimo de Primera de Pedro quiere que tú y yo vinculemos nuestra mente en la vida cotidiana. Por ejemplo, mira el versículo 13. Dice así el apóstol Pedro: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Quién tiene la Reina Valera del 60 a mano ahí? ¿Alguno que amaba a la Reina del 60? Bueno, ahí yo sé que hay algunos ahí. Ceñid vuestros lomos. Eso decía, ¿sí o no? Eso lo aprendimos de memoria, los chiquititos. Ahí. Ciñan vuestros lomos. ¿Qué significa ceñid vuestros lomos? Bueno, gracias a Dios tenemos la nueva versión internacional que actualizó un poquito eso y dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Porque el llamado del apóstol Pedro era como, arremángate, como afírmate Catalina que vamos a cabalgar. Ya, cíñete la ropa porque vamos a actuar. Pero lo que le dice es, prepara tu mente para la acción. Despierta, vincula tu mente en la vida cotidiana. Mira el verso 14, también hay un llamado a la mente. Mira, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían ¿en dónde? En la ignorancia, dice, que también tiene que ver con nuestra mente. Antes vivíamos de una manera porque no sabíamos. Entonces no vivíamos más como ignorantes. Pero mira ahora el verso 18. ¿Cómo comienza? Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Entonces, versículo 13, activa tu mente. Versículo 14, antes no estabas activando tu mente. Versículo 18, trae esa mente a la libertad que tienes. Entonces, por eso estamos diciendo mente, mente, mente. Pon tu mente en la esperanza, pon tu mente en la santidad, pon tu mente en la libertad. Y déjame decirte que es importante que tú y yo entendamos que Dios espera que vincules tu mente en tu caminar cristiano, especialmente de lunes a viernes. Porque hay personas que piensan que es posible separar que Dios espera que nos relacionemos con Él desde nuestras emociones o desde nuestros sentimientos. Entonces, cuando vienen a la iglesia, dejan la mente afuera. Señor, quiero sentirte. Después, cuando van el lunes, dejan las emociones, los sentimientos afuera, y ahora sí que ocupamos el cerebro para lo que se requiere. Pero ese dualismo, esa separación entre emoción, mente, corazón, eso no es bíblico. Dios quiere que en tu relación con Dios vincules todo tu ser, incluida tu mente, y en tu vocación de lunes a viernes traigas no solamente tu mente, sino todo tu corazón, tus emociones también. Entonces, me llama la atención
que es posible que de pronto nos encontramos con personas que dicen ser muy secas para sus negocios, pero muy torpes en sus negocios con Dios. Súper inteligentes para hacer plata, súper necios para amar a sus esposas. Uso todas mis facultades cognitivas para un elemento y apago mi cerebro para el otro. Eso no lo permite el Evangelio. Usa tu mente para conocer a Dios, para hacerte un experto en las cosas de Dios, para saber cómo vincular tu fe con el día lunes. Y si te cuesta, bueno, aprende. Usa tu mente. Porque no hay otra manera de vivir en este mundo hostil sino involucrándote por completo en estos asuntos. Por eso está el énfasis en la mente. Y lo primero que va a hacer el apóstol Pedro es poner nuestra mente en la esperanza. En la esperanza. Versículo 13. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio y mira dónde tienen que poner sus pensamientos. Siga leyendo. Pongan su esperanza, ¿dónde? Completamente en la gracia que se les dará, ¿cuándo? Cuando se revele Jesucristo. Esta manera de escribir el futuro me encantó al reconocerla. Porque generalmente pensamos que el fin del mundo, el día va a ser una cosa así terrible. Pero de acuerdo a Pedro, lo que está diciendo es que lo que se viene es gracia. La gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ahora, ¿cómo tú pones tu esperanza en algo? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando el apóstol te dice, pon tu esperanza en, ¿qué significa en la práctica? ¿Tú sabes identificar tus propias esperanzas? ¿Cuáles son tus anhelos? Por ejemplo, una manera de analizar tus esperanzas es ver cómo analizas tus pensamientos. Cuando te pillas soñando despierto, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Un aumento de salario? ¿Una pareja? ¿La casa propia? ¿La sanidad de alguien que amas? ¿Tus alegrías, tristezas, tus enojos? Analízalos, porque de esos análisis va a ir saliendo tu esperanza. Lo que de verdad anhela tu corazón, lo que estás esperando. Todos anhelamos algo. Y esas esperanzas generalmente están amarradas a algo que tú tienes que hacer para lograrlo. O alguien tiene que hacer para lograrlo. Cuando nos enojamos harto es porque las cosas no salen como nosotros queríamos, porque las personas no hizo lo que tenía que hacer y nos desesperamos. O cuando nos volvemos ultra ansiosos por cualquier cosa es porque tenemos que asegurar de que todos hagan lo que tiene que pasar para que esa cosa pase. Y yo sé que acá en la tierra las cosas cuestan ganárselas. Estamos acostumbrados a vivir una dinámica de méritos entre nosotros, de cumplimiento, de aprobación, de fracaso. Y no sé si te has dado cuenta, pero tus mayores ansiedades, por lo menos las mías, tienen que ver cuando nos hacen sentir que nuestro futuro depende de nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Las mayores ansiedades ocurren ahí? Pero la palabra de Dios nos dice que no, que el futuro del cristiano está en las manos de Dios y será regalado a nosotros de manera gratuita. El futuro no depende de ti. El futuro es bueno y es gratis para el cristiano. Pon tu esperanza en la gracia que se te revelará cuando llegue Jesucristo. Pedro llama a sus hermanos a disponer sus pensamientos para que sueñen con ese día, cuando Dios va a revelar por completo a la persona de Jesús y lo que recibiremos de Jesús será
Gracia. Será gracia. Amor inmerecido. Independientemente de cómo te fue, lo que hiciste o no lo que no hiciste, lo que dejaste por hacer, las cosas inconclusas, lo que recibirás de Él será gracia. Qué maravilloso el Salmo 103, versículo 17. Esta semana meditaba en este versículo. Decía, la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. El ambiente pasado, presente y futuro de Dios hacia nosotros es misericordia. Lo que se te viene es gracia. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces, el primer recurso que la palabra de Dios nos da para sostenernos en este mundo es un futuro seguro que no depende de ti. Lo primero que te debería sostener en este mundo es un acercamiento a los escenarios de este mundo sabiendo que finalmente no depende de ti. El resultado es bueno y es gratuito. Estaba pensando cómo ilustrar esto para mis queridos amigos y yo me acuerdo del glorioso 1994, el año 1994. ¿Cuántos se acuerdan de ese año? Mira, el año 1994 fue un año hermoso, porque fue el año donde la Universidad de Chile, después de 25 años, no había salido campeona. Y ese año fue un año hermoso. Porque, bueno, yo era parte de los de abajo en ese tiempo. ¿Cómo olvidar ese maravilloso partido en el Estadio Nacional con la Universidad Católica, la Universidad de Chile, estadio lleno? Estamos jugando contra Gorosito y todos estos grandes gallos, etcétera, etcétera. Y Marcelo Sala recibe el balón, un pivoteo, creo que fue de Víctor Hugo Castañeda o de los hermanos del Castañeda, chico. Y lo deja servido, Marcelo Sala llega, ¡pum! ¡Wow! Dice, eso nos dejó al borde del campeonato y después tuvimos que ir allá a El Salvador a concretarlo. Y con un gol de Patricio Mardones, un penal, 1-0. Salimos campeones. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pero ¿cómo lo sufrí? ¿Cómo lo sufrí? Cada segundo, cada nerviosismo. Yo estaba en el estadio, después no pude ir al estadio de El Salvador, estaba viéndolo en la tele. ¡Oh! Y después lágrimas. ¡Oh, gracias! La universidad. Bueno, si a mí me tocara volver a ver esos partidos hoy día, y lo he hecho, te digo que volver a verlos de verdad tiene otro sabor. Me acerco a ellos con una actitud más tranquila. Sé quién gana al final. Sé cómo termina la cosa. Y de alguna manera el apóstol Pedro parte diciéndonos lo siguiente. Acércate a tu vida cotidiana con la actitud de alguien que sabe cómo termina la cosa. La cosa termina bien. Termina en Jesús. Y es un regalo. Y es gratuito. ¿Cómo vas a enfrentar tu vida cotidiana con todo lo que viene? Sabiendo que esto termina bien. Porque claro, en ese minuto, en medio del partido, uno siente que la incertidumbre no va a pasar. Pero, ¿cómo volverías a ver todo el partido si sabes cómo termina? Y tú sabes cómo termina. Acá te lo está diciendo el apóstol Pedro. Pon tu esperanza en la gracia que se revelará cuando venga Jesucristo. Ese es el final. ¿Cómo eso va a afectar tu manera de trabajar el lunes? En segundo lugar, dice que pongas tu mente en la santidad. Mente en la santidad. Mira el versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no
se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Mira el verso 15. Más bien, sean ustedes santos. Voy a repetir eso. Sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Sean santos. Algunos están diciendo, no, entiendo, pero usted no conoce mi pega. Entiendo, pastor, es un lindo pensamiento, pero tú no conoces mi pega. Ahí no se puede ser santo. Ahí hay que sobrevivir, hay que patalear, el más vivo gana. Y sorry, si usted me entendería por qué yo dejo mi cristianismo fuera cuando entro a mi negocio. Pero eso es lo que el apóstol Pedro está esperando que respondamos ante esta palabra. Porque eso de alguna manera refleja que no entendemos un poquito el contexto a donde Pedro estaba escribiendo. Pedro le está escribiendo a cristianos en persecución. Los peores momentos del Imperio Romano es en el momento que se está escribiendo esta carta, donde el nivel de persecución contra la iglesia cristiana es gigantesca y el tipo de persecución es absolutamente violenta que quizás esperamos en el Señor nunca nos toque vivir en esta era. Pero a ellos Pedro le está diciendo sean santos. Cuando hay enemigos por todas partes. Donde el escenario para ustedes es la hoguera o los leones. Sean santos. Sean santos. Y nos está llamando a poner nuestra mente ahí. Porque la mente juega un rol importante. Antes, dice, éramos ignorantes. Ahora sabemos el carácter de Dios. Y sabemos cómo espera que vivamos. La palabra cuando dice no se amolden es una palabra muy, muy, muy interesante. Es no te unas a los patrones antiguos, a los esquemas. Es como si antes hubieras vivido bajo un sistema amoldado, opresivo, de conductas ignorantes anti Dios. Y Pedro está diciendo, no se muelden ahí. No se molden, porque ustedes heredaron ese modelo. Pero ahora tienen otro modelo. Y ese modelo antiguo tenía que ver con algo que habíamos heredado, pero también algo que surgía de nosotros mismos. No sé si lo viste ahí. Dice en el verso 14, dice, no se amolden a los malos deseos. Y esa palabra deseos tiene que ver con antojos, con esa lujuria de guata, esa cosa que es una ambición tuya, personal, interna, que desea pecado. Pero a la vez habla de que todo eso, si bien es algo que tú desarrollas y generas en ti mismo por tu corazón pecaminoso, también es algo que ha sido heredado de tu antepasado. ¿Viste el verso 18? Heredamos de nuestros antepasados. Entonces, el llamado de la santidad. Yo sé que cuando en nuestro entorno hablamos de por qué la sociedad está mal, hay como dos corrientes de pensamiento, no sé si la han escuchado. Una que tiene que ver con una corriente más como psicológica de psicoanálisis, ¿ya? Que busca de alguna manera ver los problemas que tienes poniéndose a buscar tu historia pasada. De alguna manera, los problemas están allá afuera, en tu historia. Y por otro lado, hay como una corriente más de terapéutica que tiene que ver con algo más conductista, como depende de ti. Haz esto. Si aprendí ciertas cositas, patrones nuevos, entonces vas a ser capaz de sanarte o mejorarte, pero obedece. Cuando estamos acá acercándonos al Evangelio, no es tan sencillo. No pueden oponerse a estas cosas. Me está diciendo el apóstol Pedro que la razón por la que tú vives y eres y te conduces es por una historia. Pueden haber escenarios externos,
Pero también hay cosas internas en ti de las cuales tienes que hacerte cargo. Cuando nosotros preparamos a parejas para el matrimonio, uno de los ejercicios que tratamos de enseñarles es que hagan un árbol genealógico en sus vidas, como de la familia, y echen y miren a sus generaciones, 1, 2, 3, 4, lo que más puedan echar para arriba a ver, y vean ahí cuáles son los patrones de conducta pecaminosas que no son santas, que podrían afectar su nuevo matrimonio por estar heredando conductas aprendidas a lo largo del tiempo. Y los invitamos, vayan, echen un vistazo, miren. Y oye, las cosas que ven de vuelta. Adulterios, adicciones, alcoholismo, violencia intrafamiliar, abusos. Y todas esas cosas sirven para verlas ahí y decir, muchachos, ustedes han venido a Jesucristo. Van a tener que tomar una decisión respecto a lo que quieren heredar y lo que quieren que quede ahí, que se corte en el nombre de Jesús. Porque hay cosas que tenemos que aprender a identificar que no queremos traspasar a nuestras siguientes generaciones. Pero a la vez no podemos entrar a ese matrimonio echándole la culpa a los bisabuelos. Porque tarde o temprano tú vas a tener que hacerte cargo de lo que tú haces con lo que heredaste. Ya no le podemos echarle, es que mi papá era... No. Tú decides imitar la vida ignorante de tu bisabuelo. Eso te toca a ti. Y el apóstol Pedro, está tratando de evitar entonces que te vincules con esos antepasados de manera ignorante, de manera muy inteligente. Mira el verso 14. ¿Lo viste? En el versículo 14 te dice, ahora tú tienes un nuevo padre. ¿Viste el versículo 14? Dice, como hijos obedientes. ¿Hijos de quién? Del Padre de los cielos. Te está diciendo, tú tienes un nuevo árbol genealógico desde que llegaste a Jesucristo. Te lo regalaron. Se llama el Padre de los cielos. Y por lo tanto puedes desarrollar una actitud obediente. Te está diciendo a ti, tienes un nuevo historial de bendición, de santidad, y por lo tanto te toca aprender a ser obediente, a imitar a tu nuevo Padre, no con la ignorancia que vivías anteriormente. Mira el versículo 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Ahí está, te toca. Confía en el Padre que está en los cielos y que va a juzgar a todo ser humano. Si tú eres uno de esos justicieros en la vida, siempre hay un justiciero en cualquier lado, ¿sí o no? Esa justiciera, que no se mueve desde la gracia, sino de la justicia, está siempre evaluando las conductas de los demás y viendo el error en el otro para súper precisamente apuntarlo con el dedo. Eso no estuvo bien, eso no estuvo bien. Pretendiendo que esa persona puede ser perfecta. Bueno, deja la calculadora al lado y confíale el juicio a tu Padre, que Él va a juzgar con imparcialidad, y tú dedícate a amar con gracia y a desarrollar tu carácter de santidad. Y de esa manera Dios te sostiene a ti en el mundo hostil. En primer lugar, pon tu mente en la esperanza. Segundo lugar, pon tu mente en la santidad. Cuando Dios te llama a obedecer, no te está imponiendo una carga, te está ayudando a sostenerte en medio de este mundo difícil para que tú no termines siendo una carga para ti mismo con las pésimas decisiones que tomamos cuando decidimos apartarnos de su carácter. Finalmente, tu desobediencia es la que termina por destruirte. ¿No es su obediencia? ¿Cómo se va a ver esto en tu trabajo diario entonces? La santidad en tu pega cotidiana, ¿cómo se vería?
¿Lo has pensado? ¿Has utilizado tu mente para ver qué significa ser santo en mi pega, en el colegio, en la pega, en la universidad, en el banco, en la feria, en cualquier vocación que estés desarrollando, ya sea que estás cuidando a un adulto mayor, mamá a tiempo completo, un oficio técnico, un desarrollo profesional, cualquier cosa? Acuérdense, a Dios no le interesa tanto la cosa que estás haciendo, sino el cómo lo estás haciendo. ¿Qué significa ser santo en esa área? Santa. Ser santo como yo soy santo significa expresar, pongan atención, la totalidad del carácter de Dios en la totalidad de nuestras relaciones. Ser santo como yo soy santo significa expresar la totalidad del carácter de Dios en la totalidad de mis relaciones. Y el cristiano no puede ni quiere estar tranquilo hasta que decide romper con esos sistemas heredados o pasiones opresivas. Y la manera que Dios sostiene tu vida y la va a sostener es enseñándote a ser un buen hijo. Porque tú no puedes esperar que Dios te sostenga en medio de tu desobediencia. La desobediencia te va a destruir. Por más atractiva que parezca la solución. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo Dios nos sostiene entonces en un mundo hostil? Llamándote a poner tu mente en la esperanza que se viene. Al final ganamos. Segundo lugar, pon tu mente en el carácter, en la santidad que Dios espera de ti en esas condiciones. Y por último, poniendo tu mente en la libertad que tenemos como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de libertad? Porque este pasaje, Pedro, es imposible que si tú lo lees, incluso la frase, sean santos como yo soy santo, Pedro la está sacando del Antiguo Testamento. Pedro la está sacando de Moisés, del pueblo de Israel, justo antes de entrar a la tierra prometida. Por eso me encanta, porque volvemos un poquito a donde salimos en la primera mensaje allá en Deuteronomio. Allá está el mensaje. Sean santos como yo soy santos. Pero Moisés le estaba hablando a un pueblo que había sido liberado de la esclavitud de Egipto, de todos sus dioses falsos. Y ahora Pedro está diciendo a su gente que está viviendo bajo otro tipo de emperador romano, Babilonia. Le está diciendo, muchachos, nosotros tenemos un mejor Moisés y una mejor libertad. Mira el versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron, ¿qué cosa? 18. Rescatados. Esa palabra. Ahí está. Por eso estoy hablando de libertad. Porque esta es la palabra. Ustedes fueron liberados, rescatados, redimidos, dice literalmente, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Por esto te estoy diciendo que para sostener tu vocación debes poner en mente la libertad. Pedro quiere que pongas tu mente en esa libertad. Pero no sé si te diste cuenta que pasa tiempo y pareciera ser un tiempo lento cuando estás leyendo tranquilamente el texto. No podemos pasar por alto lo que Pedro dice no es el precio con el cual se compró tu libertad. Podría haberlo dicho directamente Pedro, economicemos palabras. Tu precio se alcanzó a precio de sangre. Listo, entendí. Pero cuando un apóstol te está diciendo, tu precio no se alcanzó con esto, sino con esto, tenemos que preguntar, ¿por qué te diste la vuelta larga? ¿Qué me estás queriendo decir con que fui comprado no con precio de plata o de ornamentas de oro? ¿Por qué fuiste para allá?
Y Pedro sabe que el lenguaje que él está ocupando tiene que ver con el lenguaje de mercado, de la feria, de los esclavos que están ahí dando vueltas. Y ellos saben que su vida vale lo que el amo está dispuesto a pagar por ellos. En el mercado los esclavos se compraban a precio de plata y de oro. Ahí está. Y si tú eras más fuerte, más alto, más plata. En otras palabras, tú vales lo que puedes ofrecer. Tu vida tiene precio. El valor de cada ser humano era visto como una mercancía. ¿Se parece hoy día o no? La otra vez alguien me dijo, si tuviera más plata podría ser libre. ¿Se parece hoy día? La verdadera libertad se compra con oro y con plata. Así vivían los esclavos de allá. Y Pedro dice, tu libertad no se alcanzó con oro y plata. No. Sé que piensas así. Sé que en el mercado funciona así. Si eres esclavo, porque habían esclavos cristianos en esa época, te han hecho sentir así. Te has sentido como una mercancía toda tu vida. Pero déjame decirte, tu libertad no se alcanzó como se alcanza la libertad de un esclavo en el mercado del siglo I. Versículo 19, ¿lo viste? Sino con un precio infinito, la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ese es el valor infinito con el cual se compró tu libertad. Y es infinito por quién la derramó y por qué logró con esa sangre derramada. ¿Quién la derramó? Versículo 20. Cristo. ¿Y qué logró con su sangre? Versículo 21. Por medio de él ustedes creen en Dios. Por eso es infinito el valor de tu libertad. Y no puede ser comparado con millones y millones de dólares que podrían atraer tu manera de pensar hoy día. Tu vida fue comprada a precio de sangre. Y eres libre por eso. Libre. Libre para amarlo. Libre para creer en Él. Libre para poner esperanza en Él. Libre para poder parecerte a Él. Y de esa manera Dios te sustenta. Mira el 21. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. De esa manera Dios nos sustenta. Compró tu vida a precio de sangre. No hay precio igual. Eres libre. Eres libre para amarlo. Eres libre para desarrollar tu vocación. Para esperar en gracia lo que se viene. Para desarrollar tu santidad. Eres libre. Eres absolutamente libre. En todos los demás escenarios de esta vida, eres tú el responsable de sostenerte a ti misma, a ti mismo. Todos los escenarios. En el Evangelio, Dios te sostiene hasta el final. Y el final es bueno. Es maravilloso. El final es gracia. El final es Jesús. ¿Cómo sostengo mi vida, mi vocación en un mundo hostil entonces? Fijando tu mente en la esperanza, en la santidad y en tu libertad. Me acuerdo de un pastor que conocí una vez, años atrás, que el hombre me daba testimonio. Me decía, yo he venido pastoreando a esta iglesia por años.
Pero como no tengo profesión, nunca recibí estudios, etcétera, etcétera, la única manera de poder sostener a mi vida y a mi familia fue vendiendo pastelitos en el semáforo de la esquina. Y cuando lo hablaba y lo decía, yo decía, este hombre es feliz. Este es un hombre feliz. Ese Señor, dame esa felicidad. Parecía un hombre que había puesto su esperanza, su mente en la esperanza, en la santidad y en la libertad de los hijos de Dios, más que en los patrones de este mundo. Y era libre para amar a su iglesia, servir al Señor, evangelizar. Vendía pastelitos y predicaba el evangelio junto en la pasada. Un hombre feliz. Entonces, ¿dónde está tu vocación hoy día? ¿Dónde está tu esperanza hoy día? ¿Dónde está tu mente hoy día que está robando los pensamientos? Mi oración es que pongas tu mente en la esperanza, en la santidad y en la libertad que tenemos como hijos. ¿Amén? ¿Oramos? Padre, venimos ante ti. Porque se viene un año muy diferente para cada uno de nosotros.